Este video usa verso libre, palabras sin rima ni medida, que fluyen con la emoción y nacen del alma del tiempo. Nos situamos en los últimos días del siglo I a.C. Roma, desgarrada por guerras civiles, se inclina ante un nuevo poder. Octaviano, luego llamado Augusto, construye la ilusión de una república y da inicio a una paz tejida con acero y diplomacia. Este es el amanecer de la Pax Romana, una era de orden, control y estabilidad, donde el imperio late bajo la sombra de un solo hombre. Pax Romana, el amanecer de un nuevo orden. Roma se había roto en 1000 fragmentos de sangre y ceniza. Un siglo de guerras internas había corroído el espíritu de la república, y las calles del imperio resonaban con los ecos de ejércitos enfrentados, de senadores traicionados, de ciudadanos sumidos en el temor. Pero de entre las ruinas de un mundo que se despedazaba, surgió un hombre que transformaría la historia: Octaviano. Corría el año 31 a.C., cuando Octaviano, con la astucia de un arquitecto del destino, selló la derrota de Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Actium. Con un solo golpe, el horizonte político de Roma cambió para siempre. No fue la fuerza bruta lo que lo llevó al poder, sino la comprensión de que el dominio no se ostenta, sino que se disfraza. Sabía que los hombres temen al tirano, pero respetan al protector. En el año 27 a.C. se presentó ante el Senado con una ofrenda ilusoria: devolver el poder. Sus enemigos sabían que sin él, Roma se desmoronaría en el abismo. Y así, con una astuta jugada, el Senado le otorgó un título que resonaría a través del tiempo: Augusto. No un rey, no un dictador, sino el princeps, el primero entre iguales, el guardián de un imperio en ruinas. Desde el mármol de sus palacios hasta los confines de sus legiones, Augusto reescribió el destino de Roma. Su poder era absoluto, pero su mano se mostraba leve. Mantuvo las apariencias republicanas, dejó que el Senado jugara su teatro político, permitió que los ciudadanos creyeran en la ilusión de una Roma libre. Pero cada provincia conquistada, cada magistrado elegido, cada ley promulgada, llevaba su sombra. El imperio respiraba en calma. La guerra civil, ese espectro que durante un siglo había desgarrado las entrañas de la república, había sido desterrado. Y así nació la Pax Romana, una paz tejida con acero y diplomacia, con promesas y amenazas veladas. Una paz que no era más que una tregua entre los hombres y el destino. Sin embargo, Roma es un gigante hambriento, y su apetito por el control no conoce límites. Bajo la mirada vigilante de Augusto, las provincias más ricas quedaron bajo su dominio directo, mientras que el resto era confiado a la nobleza romana, atada a él por cadenas de lealtad y privilegios. No era un imperio conquistador, sino un imperio administrador, donde la estabilidad valía más que la gloria de la guerra. Las ciudades florecieron bajo su reinado. Carreteras de piedra serpenteaban como venas por todo el imperio, llevando no solo soldados, sino comercio, ideas y cultura. Cada provincia, cada rincón de la vasta Roma, respiraba bajo la sombra de su gobierno. Desde las orillas del Éufrates hasta las costas de Britania, se erigieron templos, teatros y mercados en su honor, pues Augusto no solo gobernó con la espada, sino con la palabra y la promesa de un futuro sin guerras. Pero, ¿puede un hombre sostener sobre sus hombros el peso de un mundo? Augusto lo intentó. Sin embargo, la eternidad no pertenece a los mortales, y un día, su mirada se volvió hacia el futuro. No tenía un hijo varón que heredara su legado. Su única hija, Julia, no traería consigo el linaje de un emperador. Y así, el destino de Roma pendía de un hilo invisible. Aquel que había forjado un imperio de estabilidad debía enfrentarse a su mayor enemigo, el tiempo. Las intrigas crecían en los pasillos del poder. Senadores que alguna vez se inclinaron ante él, ahora se preguntaban qué pasaría cuando la luz de su reinado se extinguiera. La estabilidad de Roma descansaba en un equilibrio delicado, una danza entre la ilusión de la república y el dominio de un solo hombre. A medida que los años pasaban, Augusto envejecía, y con cada día que transcurría, Roma se volvía más dependiente de su presencia. En los foros, los ciudadanos murmuraban con respeto su nombre. En las provincias, sus legiones pronunciaban su título con lealtad. Pero en los pasillos del Senado, en la penumbra de las estancias palaciegas, los susurros de la sucesión se convertían en voces inquietantes.
Su legado no podía desmoronarse con su último aliento. Sabía que la muerte vendría, como viene para todos los hombres, pero el imperio debía perdurar. Y así, tomó una decisión que cambiaría la historia: adoptar un sucesor, un heredero que asegurara que la llama de Roma no se extinguiera en la oscuridad. Y así, con la misma astucia con la que había gobernado, miró a su entorno y eligió a aquel que debía tomar su lugar. El sol de Augusto comenzaba a ponerse, y con él, el destino de Roma avanzaba hacia una nueva era, incierta, impredecible, pero inevitable. En el horizonte, la sombra de la sucesión se alzaba como un presagio de lo que estaba por venir.